varios, hacen falta varios respecto al otro grupo, pero en función del tiempo de todos, ¿verdad? Yo creo que es oportuno que comencemos y como le decía, perdón que lo repita Vilma, que les cuente a los colegas que queda grabado, que si se asignan tareas, pues que ahí tomen nota. Y de todas maneras, pues hay una forma de comunicarse con Héctor que puede ser más directo en caso que tengan dudas, que es el correo, ¿verdad? Pues jóvenes, muy contentos de nuestro segundo encuentro. Le comentaba a Héctor hace unos minutos que es agradable, y uso el término porque pues es la parte, digamos, emocional del asunto, que hayan colegios que estén interesados en el tema de investigación. Los colegas no me dejarán mentir que es un campo, un área que no se le presta mucha atención y o cuando se le presta se tergiversa. Entonces, estas son oportunidades valiosas para aprender de alguien con mucha experiencia. Muchas gracias, Héctor, de nuevo para este segundo encuentro. Estamos en tus manos a partir de esto para aprovechar el tiempo y si hay preguntas, pues estoy seguro que él puede atenderlos en cualquier momento, pueden levantar ahí la mano, el dibujito este, o si no se les ve, pues ahí tomen la palabra, pero yo me imagino que Héctor pues lo ve así, pero tú nos dirás, Héctor, si así lo podemos manejar. Dale, sí, sí, sí. Vale, muchas gracias, Daniel, Irene, Flor, Carlos creo que también estaba hasta el momento de Editorial Pipera Santa por la oportunidad de este nuevo encuentro. Muchas gracias también, digamos, a los profes que hace minutitos que han finalizado su horario de trabajo y han hecho lo posible para conectarse, sabemos lo que eso significa, y bueno, y el agradecimiento por eso. Siguiendo, vemos con estas jornadas, estos encuentros sobre metodología de la investigación. El encuentro anterior vimos algunos enfoques de investigación. Vimos cuáles eran las características, cuál es la manera de construir el conocimiento dentro de cada uno de estos paradigmas. En el encuentro de hoy lo que nosotros vamos a hacer es ver uno de los elementos que está presente en esos diseños de investigación. Uno de esos momentos en ese diseño, en esa estructura metodológica, vamos a tener que, más allá que elijamos un trabajo, una metodología cuantitativa o cualitativa, en una o en otra vamos a tener que buscar información. ¿Bien? Porque justamente nosotros vamos a necesitar saber, por un lado, cuáles son los antecedentes sobre esa temática, sobre ese tema que a mí me interesa trabajar para no repetir las mismas investigaciones o para nutrirme de esos saberes y a partir de ahí hacer mi investigación. Y esa temática justamente es la búsqueda de información. Y que esto nos va a servir no solamente en el trabajo de investigación, sino que considero que es importante tener dominios de búsqueda de información para nuestro rol docente, por un lado, específicamente, pero también, digamos, para un ciudadano crítico. Espero, digamos, que yo sé que ya ustedes ya están viendo, digamos, las diapositivas. Lo que nosotros vamos a trabajar, o lo que yo voy a trabajar con ustedes, compartir con ustedes, son dos principales momentos en la charla. Ver, digamos, al final, digamos, cómo buscar información, hacer una alfabetización informacional, es decir, dónde hallar esa información, cómo evaluarla, e inicialmente hacer una característica de la situación actual en cuanto a la cantidad de información que disponemos, sobre todo vemos en Internet, y que a veces hay dificultad de análisis y de procesamiento. Para comenzar, digamos, esta conversación,
Unimos una investigación hecha, publicada específicamente en el año 2010, hace unos 12 años. En la red informática mundial crece a un ritmo de 2 millones de páginas diarias. ¿Bien? O sea, cada día se sube a la web 2 millones de páginas nuevas. En el mundo académico hay aproximadamente unas 100.000 revistas científicas. Y ese número va aumentando anualmente. En una publicación hecha en la Universidad de Berkeley, en el 2003, se trató de cuantificar cuánta información se producía en un año, ¿ya? Como para que podamos dimensionar esto de, a ver, yo tengo, digamos, a ver, esta cantidad de información a mi alcance, y a veces es bueno y a veces es malo. Sobre todo es malo por la cantidad que podemos acceder a través de Internet. En esa investigación se hizo primero, digamos, en el 2010, en el 2000, perdón, con datos del 99, y después se repitió ese estudio en el 2003 con datos del 2002. En esa investigación se analizó toda la información que estaba disponible en el mundo, y primeramente se identificó dos tipos de producción de información: soporte físico y la que fluye. Soporte físico, film, papel, magnético, óptico, y la que fluye, la que es vista, oída, teléfono, radio, televisión. En esta investigación ya hace 12 años, ¿bien?, se llegó a la conclusión que la cantidad de información disponible hace 12 años equivalía a 500.000 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos. ¿Bien? Una biblioteca tiene 19 millones de libros. ¿Bien? Entonces, fíjense, digamos, es una biblioteca multiplicada por 500.000 veces, es la cantidad de información disponible en el mundo en soporte físico, nada más. Por eso vemos, en conclusión, hace 12 años atrás, producíamos y almacenábamos cada año al equivalente de 500.000 bibliotecas que tienen 19 millones de libros cada uno de ellas. Fíjense lo que nosotros, a las personas que podemos llegar a hacer investigación o que queremos hacer investigación, se nos presenta un desafío a la hora de analizar semejante cantidad de información. En esa misma investigación, algunos otros datos: el 92% de la información producida estaba almacenada en soporte magnético, y el 40% de la información almacenada estaba en ese momento en servidores de los Estados Unidos. Para ampliar un poco más sobre esta temática, uno puede encontrar distintas fuentes que lo trabajen. Las diapositivas que nosotros estamos viendo, o la información que estaban asentadas en esas diapositivas, fueron armadas de este libro, Infofisicación, que uno lo puede bajar libremente por internet. Justamente Adolf Cornellà, un investigador catalán, lo que hace justamente es analizar esta situación de ese exceso de información, y que muchas veces provoca en el receptor una incapacidad para comprenderla y asimilarla. Eso a él lo llama justamente infoxicación. Este término, si bien, digamos, lo ha definido este autor catalán, con la misma descripción, pero ha sido catalogado con los términos en otros momentos históricos: sobrecarga informativa, síndrome de fatiga informativa o exceso de información. Más allá, digamos, de la denominación que lleve, persigue la misma descripción. Es la incapacidad que tiene una persona de analizar
y evaluar la información disponible por el exceso que hay. Por eso, ante la cantidad creciente de información que nosotros vimos que al año varios millones de páginas se van subiendo a la red. ¿Bien? Entonces, como esa cantidad de información de páginas va a ir en aumento, los distintos investigadores sobre esta temática han resumido, digamos, a ver cuáles son esos retos a los que se enfrenta el investigador. Por un lado, desarrollar instrumentos de localización de esa información, pulir los motores de búsqueda, ¿bien? Que eso ya no le corresponde tanto, digamos, al investigador, pero sí, digamos, al conjunto de la academia, de servicios que brindan estos buscadores, y por un lado también mejorar ciertas habilidades de búsqueda del profesional que va a usar esa información para realizar esas búsquedas más efectivas y eficientes, que es lo que nosotros vamos a ver. Esta es una parte dentro de esta gran categoría de alfabetización informacional. Lo que vamos a ver en esta segunda parte es, sobre todo, vemos cómo buscar en Internet, dónde buscarlo, y cómo vamos a evaluar la información que nosotros vamos a encontrar en Internet. Por eso yo considero que esta temática no solamente es de utilidad para la persona que hace investigación, sino para nuestro rol docente, porque justamente va a mejorar nuestras búsquedas para encontrar los materiales que vamos a trabajar con los estudiantes, y también algunas de estas estrategias de búsqueda o de evaluación nos permitirá también, como ciudadano crítico, hacer mejores lecturas y análisis de alguna situación. Primeramente, nosotros, a ver, ¿dónde vamos a buscar? Ya desde hace muchos años, con el surgimiento de Internet, mayormente, digamos, nuestras búsquedas se hacen, digamos, de manera online, de manera virtual. Podemos ir a una biblioteca física, pero mayormente, ¿bien?, recurrimos a Internet. Donde, primeramente, nos conviene buscar información en Internet, en sitios que sean de confianza, donde la información esté filtrada, que no cualquiera pueda subir la información ahí. ¿Bien? Vamos a hacer después algunos ejercicios y de demostraciones de algunas búsquedas en unas páginas o en unos buscadores y en otros, y vamos a observar resultados muy diferentes. Como a nosotros, a las personas que están haciendo investigación, tenemos que tener cuidado con el material, con la fuente que vamos a trabajar. Y lamentablemente, la mayor cantidad, o la mayor parte de información que está alojada en Internet no es de confianza. ¿Bien? Por eso, digamos, para evitar perder tiempo leyendo, buscando o consultando fuentes que no sean de confianza, tenemos que prestar atención a esos lugares donde la información esté alojada, ¿bien?, y que brinden confianza, porque esa información está filtrada, está respaldada. No cualquiera sube información en estos sitios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por un lado, por la extensión. Nosotros, cuando hacemos búsquedas en el buscador, ¿bien?, nos va a dar, digamos, una dirección, y en esa dirección, si esas páginas son de universidades o centros de investigación, va a tener la extensión .edu, educación, o .ac. Que sean de organismos públicos, nacionales o internacionales, que tengan la extensión .gov, B corta o B larga, ¿bien? Que sean de instituciones culturales, científicas, museos, por ejemplo.
entidades o asociaciones científicas relevantes, editoriales, ¿bien? En estos sitios, no cualquiera sube información, ¿bien? Hay un respaldo, y la información que está alojada en esos sitios está fundamentada, y sabemos quién es el que ha producido esa información. Nosotros, para hacer investigación, necesitamos saber la fuente, ¿bien? ¿Quién es o qué personas han hecho esa investigación? En donde no conviene perder tiempo haciendo búsquedas en Internet, si nosotros dijimos donde sí conviene buscar, es donde la información está filtrada, hay una garantía de quién ha construido, quién ha subido esa información. Todo lo contrario, en donde no nos conviene consultar. Sitios en donde no sabemos quién ha subido información. No sabemos el origen de esa fuente. Foros y sitios de intercambios de opiniones, páginas personales, blog, sitios de alojamiento libre de contenidos, ¿bien? Espacios de entretenimiento o interacción social, como algunos ejemplos. Nosotros no podemos conocer bien el origen de esa información. Entonces, nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que trabajar con fuentes de confianza. Y reitero, en nuestro rol docente también debemos trabajar con fuentes actuales de confianza para presentar situaciones didácticas con los estudiantes. Algunos de los buscadores que seguramente hemos utilizado o que seguimos utilizando, bueno, Yahoo es el que más hemos utilizado y que estamos utilizando en la actualidad. También existen otros, ¿bien? Que también podemos llegar a usarlo. Pero hagamos de cuenta que estos buscadores son como una gran biblioteca. ¿Bien? Entonces uno entra a esos buscadores y hace una búsqueda y nos van a dar la información a veces, o las respuestas que nos da esos buscadores es imprecisa o no es de confianza. ¿Bien? También tenemos buscadores especializados, que las personas que hacemos investigación sabemos que en esos sitios nuestras búsquedas van a estar solamente en sitios de confianza. Tesis doctorales, revistas de investigación académica, libros de actas de congreso. ¿Bien? Por ejemplo, el Google académico, que ya vamos a ver, hacer algunas pruebas. También vemos el mismo buscador, nos ofrece algunos libros, no completos, pero sí, a lo mejor hay algunas páginas que uno puede consultar de manera virtual. También podemos encontrar algunas bases de datos documentales, en donde está sistematizada, donde está alojada información de algunas áreas de conocimiento, puntual también. Hagamos la analogía como que Google solo, el buscador sería una habitación en donde está almacenada la información disponible de todo el mundo, sobre cualquier tema. Entonces uno entra, hace una búsqueda de una temática que nos interesa hacer en nuestra investigación, y el buscador, como un bibliotecario, busca en esa sala. Te dice, bueno, a ver, en ese lugar está. Bien. Pero a lo mejor ese lugar es bastante amplio. Bien. Te dice, bueno, de esta habitación, toda esa pared tenés para buscar información. En cambio, estos buscadores especializados, estas bases documentales, nos van a dar resultados de nuestras búsquedas, no que sea una pared, sino que sea a lo mejor un estante, o menor superficie que esa pared, como es el buscador que genera.
Uno de esos repositorios en donde uno va a encontrar información alojada de universidades, de tesis, de revistas, es de Alnet, que es una experiencia hecha por una universidad de La Rioja, en España, una universidad española, en donde lo que ellos hicieron y lo que está disponible para todas las personas que así lo queremos hacer, han hecho una base de datos de libre acceso, en el cual se difunde la producción científica de habla hispana sobre todo. Nosotros entramos a esos sitios, o a ese sitio puntualmente, podemos buscar documentos, o colocando palabras claves de nuestra investigación, buscar algunas revistas, ¿bien? Hasta la semana pasada había más de casi 12.000 revistas, más de 8 millones de documentos alojados, casi 2 millones y medio de usuarios de este servicio y más de 300.000 tesis. ¿Bien? Uno puede suscribirse, y al hacerlo uno va a marcar cuáles son las temáticas de nuestros intereses, y cuando en esas revistas o en esas áreas de conocimiento que hemos dicho que tenemos intención de estar actualizados, a medida que van publicando nuevos números de esas revistas o de esas temáticas, recibimos en nuestra dirección de correo avisos de que se actualizó esa base de datos. También, digamos, no sé si hay preguntas. También yo lo que les he mostrado, algunos ejemplos de bibliotecas digitales, vamos a ver algunos mundial, y otros puntualmente, he buscado algunos en Guatemala. Recordemos que los sitios de confianza para buscar información son aquellos sitios en donde la información que está subida hay un respaldo. Y los lugares por antonomasia con los cuales se relaciona la investigación y el conocimiento son las universidades. Y en muchas, por no decir todas las universidades, tienen algún sitio virtual en donde se conecta con sus bibliotecas. Anteriormente todas las universidades tienen bibliotecas físicas. Bueno, con el avance, digamos, de la tecnología y la virtualización del conocimiento, se ha digitalizado mucha de esa información. Entonces, lo que hay que hacer es buscar los sitios de distintas universidades, y seguramente uno va a poder encontrar algunos ejemplos de bibliotecas digitales. Acá la biblioteca digital de la Universidad Rafael Landívar, con esa dirección de correo. Universidad de San Carlos de Guatemala también. Y también otros ejemplos a nivel mundial. ¿Bien? La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Bueno, acá Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de nuestro país, o de mi país, puntualmente. Una biblioteca digital europea, con millones de documentos digitalizados y accesibles gratuitamente, que incluye libros, fotos, audio, películas, europeana, se llama. Cielo, así como vimos recién Dialnet, que es un repositorio, vamos a decir así, de tesis, revistas, creada por una universidad española. Bueno, Cielo es muy parecido, digamos, acá en el área de Latinoamérica. La Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos, y la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO. Podemos seguir mencionando ejemplos
de sitios confiables donde uno puede buscar información. Pero únicamente menciono algunos. También uno va a poder encontrar información confiable en tesis doctorales, trabajo final de carrera. En cada universidad, así como vamos a encontrar ese lugar virtual de la biblioteca, todas las universidades tienen un sitio en donde alojan sus tesis. ¿Bien? Si queremos buscar alguna tesis de una universidad puntualmente, entramos al sitio de la universidad en cuestión, buscamos, seguramente hay un lugar donde dice repositorio o algún término similar, y ahí están alojadas todas las tesis de esa universidad. Hay sitios en donde, por ejemplo, este portal de tesis latinoamericana lo que hace es recopilar la información disponible en distintas universidades de Latinoamérica, específicamente el repositorio de tesis mexicanas, y esta es de españolas, el portal Teseo. Hace aproximadamente más de 20 años, en España, cada vez que uno lee su tesis doctoral, se compromete, o autoriza a su publicación en este portal, y en este sitio uno encuentra la información de todas las tesis doctorales leídas desde hace 20 años mínimo al presente, pero si es de mayor antigüedad, también, digamos, que se ha actualizado retroactivamente esa información. A mí me gusta también, digamos, que en la página de ALNET, donde encontrábamos actas de congreso, revistas, también tenemos un sitio específicamente de tesis doctorales. Acá tenemos la tesis, pero también, por ejemplo, de ALNET, tenemos un sitio exclusivo de revistas. Uno hace clic en ese sitio y se nos van a desplegar un menúes con las revistas que figuran en su base de datos. Entonces uno puede entrar a cada una de esas opciones y ver, digamos, la revista que nos interese. Uno tiene, a la hora de buscar información, tenemos, digamos, dos opciones. Por un lado, digamos, buscar solo a través, digamos, del buscador. Sobre todo vemos Google, y que las respuestas que nos va a dar, a lo mejor no son las de mayor confianza, o la información que uno va a encontrar está desordenado. ¿Bien? Para hacer una investigación, uno de los principales recursos es el tiempo. Entonces existen estos sitios en donde ya la información está por lo menos ordenada, ¿bien? Sabemos, y la información es de confianza. Entonces yo sé, digamos, que existe esta página en donde voy a entrar para buscar información sobre la temática que a mí me interesa. Vuelvo a reiterar, esto no es solamente de interés para las personas que hacen investigación, sino también, digamos, para el oficio de rol docente. Yo sigo siendo profe y utilizo todas estas páginas y estas estrategias que vamos a ver a continuación para buscar el material para mis clases, y ese material que sea de confianza, actualizado. Ya vimos en dónde buscar en Internet. Aquellos sitios que tengamos la certeza que ha habido un filtro para colocar la información. Ahora es cómo buscar información. ¿Cómo vamos a buscar esta información en Internet? Todos hemos usado y usamos buscadores, ¿bien? Y el más conocido es Google. Nosotros podemos hacer una búsqueda avanzada
Bien, por un lado, el mismo buscador nos permite configurarlo. Bien, esta es otra impresión de pantalla, de cómo mejorar las búsquedas que nosotros realicemos en el buscador. Esa búsqueda, tenemos que entrar justamente a la configuración de búsqueda, y nos va a permitir hacer algunos cambios, algunos ajustes relacionados con idioma, ubicación, que las búsquedas que nosotros hagamos con ese buscador sean de un idioma determinado, que sean de un lugar específico, que muy pocas veces, digamos, prestamos atención a que esas cosas lo podemos hacer con el simple buscador de Google. Pero también nosotros podemos utilizar símbolos, que lo que nos va a hacer es especificar lo que nosotros le estamos pidiendo al buscador que busque en toda esa base de datos de millones y millones y millones y millones de páginas. Al colocar el signo menos, lo que le estamos indicando al buscador es que excluya ese término al lado del menos. Bien. Ejemplo, taller de escritura menos literario. Me va a mostrar páginas que tengan talleres de escritura menos, excepto los que sean de talleres literarios. Si yo le coloco el signo más a esa búsqueda, lo que le estoy diciendo al buscador, búscame páginas que tengan esos términos unidos con el signo más. ¿Bien? Si yo quiero un sitio determinado, puedo ir al sitio de esa, en este caso, universidad, escribir de esta forma. Entonces todas las búsquedas que vaya a hacer el buscador se va a circunscribir a ese sitio nada más. Yo puedo utilizar también el asterisco, que sería como un comodín, donde me va a buscar todas las palabras relacionadas con ese término. En este ejemplo, educ y asterisco. Educación, educando, educar. Y yo, utilizando las comillas, lo que le estoy diciendo al buscador, búscame exclusivamente esa frase. A ver, vamos a hacer, espero digamos de que no se trabe la computadora, hacer algunos ejercicios, o más que ejercicios, demostraciones, justamente de los resultados que vamos a obtener con búsquedas en el Google común, búsquedas en Google académico, y búsquedas con estos signos. Ahí está. Nosotros, por ejemplo, queremos hacer un trabajo sobre terremotos. ¿Ven? Y lo que uno primeramente hace es buscar, digamos, en Google y colocar terremotos en Guatemala. Vamos a colocar. ¿Ven? Entonces le damos al buscador y vamos a ver que el Google nos arrojó esta búsqueda de 2.600.000 resultados. Y bueno,
Vamos a ver si voy a tener tiempo de, como investigador, leer toda la información que está alojado en 2 millones de resultados. Dijimos de Google Académico, ¿bien? ¿Qué es la información? Vamos a buscar en el buscador Google Académico, entramos a la página, Estimado Héctor, y perdón, una sí, molestia. Eh, muy buena tarde, o buena noche, ya casi ya creo. Perdón, es que fíjate que no se mira tu pantalla. Bueno, por lo menos ¿no? conmigo solo quedó ahí en el PowerPoint, Ok, por favor. Gracias. gracias por decirlo, porque lo importante es que ustedes lo estén viendo. Yo acá me sale que estoy compartiendo la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir. Vamos acá. Díganme porfa si están viendo una pantalla. Sí, se ve su pantalla. Sí, ahorita sí ya. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Decía que cuando nosotros hacemos búsquedas de información por internet, utilizamos el buscador clásico, Google, y ponemos la palabra, los términos, en este caso, en este ejemplo, terremotos en Guatemala, y nos da 2.610.000 resultados. Bien. Pero como en investigación yo tengo que buscar información de confianza, y que el tiempo que tengo para hacer esa investigación no me va a dar tiempo, no me va a ser suficiente para leer los 2.600.000 resultados, busco en estos lugares específicos que sé donde la información está alojada y filtrada, que es de confianza, pongo en el buscador Google Académico, porque eso no lo pudieron ver. Y la primera opción, ahí, es Scholar Google. Repito, vamos a colocar terremotos para usar en Guatemala. Y de los 2.600.000 resultados que nos arrojaba el Google común, el Google académico se me redujo a 22.300, perdón. ¿Bien? Con la certeza que toda la información que yo tengo alojado en este sitio es de confianza, porque es académica, son trabajos de investigación. En el Google común lo que yo tengo es todo, es imágenes, videos, noticias, a lo mejor publicidad también sobre algún tema. ¿Bien? Fijémonos en lo que yo les decía recién de hacer nuestras búsquedas también utilizando, por ejemplo, las comillas. ¿Bien? En el Google común, remotos en Guatemala, sin comillas era más de 2 millones de resultados. Colocando comillas, se me redujo a 100.000. Igualmente es una gran cantidad. ¿Bien? Lo que yo le estoy haciendo, le estoy pidiendo al buscador, buscame esa frase completa. Sin las comillas, el buscador lo que me arrojó fueron resultados de terremotos por un lado, a lo mejor en otro sitio, no necesariamente en Guatemala, o información de Guatemala, pero que no era lo mejor sobre terremotos. Con las comillas lo que estoy diciendo, búscame esa frase. Y hacemos lo mismo en el Google académico, y de 22.300 resultados, con comillas se nos redujo a 26, nada más. A ver, hay muchísima información en internet para hacer cualquier investigación,
en estos tiempos actuales tenemos una como vimos anteriormente, una sobreabundancia de información. Y a veces vemos es complicado asimilar y procesar toda esa información, sobre todo por una cuestión de tiempo. Entonces, por un lado, los buscadores están mejorando ese almacenaje para que las búsquedas sean más precisas, por un lado, utilizando distintos algoritmos, y por el otro, las personas que hacemos uso de esa información, también tenemos que desarrollar estas estrategias que nos mejoren las búsquedas en estos sitios de confianza. ¿Están viendo un Power o no? Sí se ve, Héctor. ¿Se ve? Genial. Pero no es el PowerPoint, es la pantalla de investigación. Eso. Ok. El navegador está funcionando actualmente. Genial. Entonces, déjenme ver. Voy a hacer como hice recién. Dejo de compartir. Yo creo que solo está presentando una diapositiva, Héctor. Tiene que darle compartir toda su pantalla, así ella puede hacer el cambio. Sí, hago eso. Muchas gracias. Ahora ya seleccioné el Power. Ya se ve. ¿Viendo ahora? Ya se ve Está las PowerPoint. diapositivas. Genial. Entonces, más allá que nosotros utilicemos páginas de confianza, pero nosotros vamos a bibliotecas digitales de universidades, de ministerios, de organismos oficiales, sabemos que la información es de confianza, ¿bien? Si vamos a Dialnet o al Google Académico, también. Lo que nosotros vamos a ver rápidamente por una cuestión de tiempo es cómo seleccionar y analizar la información que tenemos disponible en la web. ¿Bien? Dijimos, a ver, cuando nosotros buscamos por internet, nos podemos fijar en el dominio y la procedencia. A ver, hay distintos protocolos hechos por diferentes investigaciones para ver cuáles son los criterios para buscar información o para seleccionar esa información. Hay algunos autores que te dicen, tengamos en cuenta 5 criterios, otros te dicen, tengamos 20, tengamos 30. Esto es lo que el elegido es algo intermedio, y en el documento que forma parte del módulo 2, también figura, digamos, un par, no son tantos como los que están acá. Estas diapositivas o estas son impresiones de pantalla, esta parte de una bibliografía que está mencionada al final, donde justamente se instruye a las personas que van a hacer investigación en España, tanto para maestrías como doctorados, para ver cómo buscar información en la web. ¿Cuáles son esos criterios? Leer el dominio y la procedencia. Como dijimos anteriormente, .edu se refiere a sitios educativos, .ac, .com son sitios de empresas con intereses comerciales. .org, sitios sin entidades sin fines de lucro. Esta es una impresión de pantalla de una de las fuentes que les he puesto en el módulo, en donde esos autores colocan 3 parámetros. Algunos referidos a la micronavegación, macronavegación y la usabilidad. Conocer la autoría, el contenido, calidad y cantidad de información, navegación. Esto mismo, a lo mejor un poquito más desarrollado, están en las otras diapositivas. ¿Bien? Analizar en la página los objetivos que persigue esta misma página. Cada uno de esos lugares tiene un lugar inicio, home, about us,
objetivo acerca de que me va a dar información de cuál es lo que pretende esa página, ¿bien? Quiere promocionar algo, cuáles son los procesos que lo mueven, ¿bien? La información que yo estoy viendo en esta página, ¿aparece los autores? Si es así, son expertos en el tema. Consultar datos, credenciales. Muchas veces también en ese sector de About Us, acerca de Home, puede aparecer algo de esta información. Muchas de las páginas tienen la información de cuando fue actualizada. A mí, digamos, como investigador me puede interesar que la información sea lo más actual posible, ¿ya? Entonces yo buscaré en algún lugar de la página si figura la fecha de actualización. Yo sabré si me va a servir o no después. ¿Hacia qué público va dirigido? Si es para profesionales, si es una divulgación científica, ¿bien? Si es un material educativo, formativo. Posee referencias. Está fundamentada, vemos la información que yo voy a buscar ahí, en este sitio. Tiene contradicciones entre lo que dice en un sector de la página y lo que dice, digamos, en dos páginas siguientes, o en dos, navego, hago clic en ese sitio y a lo mejor se contradice. Pretenden vender algo, la información es tendenciosa, hay intereses ocultos visibles, la publicidad afecta el contenido, por ejemplo, el diseño, hay exceso de publicidad, es llamativo, cómo está estructurada esa información, tiene relación con lo que yo como investigador estoy buscando, es suficiente para el tema que yo estoy necesitando abordar, y en base a todos los criterios anteriores hago, digamos, una valoración final. Acá estoy haciendo, digamos, algo muy rápido, por una cuestión de tiempo. Y acá son ejemplos también, son impresiones de pantalla hechas, extraídas de estos materiales que figuran acá al final, en donde se buscó información en una página del Instituto Geológico y Minero de España, y cada uno de estos criterios que vemos desglosados anteriormente, se les hace esas preguntas a la página. A ver, ¿de qué origen es esa página que me está diciendo? ¿A quién pertenece? ¿De qué año son? La información está fundamentada, hay una rigurosidad en cuanto a las fuentes. Bien, acá vemos que sí, presente, digamos, un autor. No hay un autor determinado, pero como es un informe alojado en ese sitio, este instituto respalda la información en sí. Después, bueno, si hay contradicciones, el diseño, bueno, todos esos criterios que vimos anteriormente, aplicarlos a cualquier página que nosotros encontremos. Y como conclusión, veremos si lo que yo estoy encontrando me sirve o no para mi investigación o para ese trabajo que voy a compartir con los estudiantes. Y el otro ejemplo que en este mismo documento figura es en script.com, es una página donde uno puede alojar información de manera gratuita, libre. Por ejemplo, yo puedo estar tomando apuntes ahora, o ustedes pueden estar tomando apuntes, escanearlo y subirlo ahí. ¿Bien? Uno puede encontrar muchísima información, a veces libros completos, pero a veces no. A veces, digamos, son apuntes, yo lo que les decía con este ejemplo de estos apuntes que podemos generar de esta conversación, lo escaneo y lo subo. Porque para descargar algún documento de estas páginas,
lo que hace es o bien pagar un abono para poder descargar ese material alojado en estos sitios, o bien subir uno y me permite descargar otro. Pero yo puedo subir cualquier cosa. Como por ejemplo, esos apuntes que puedo estar tomando ahora, o la lista de asistencia. Yo que si yo tengo una boleta del supermercado que fui, o de la factura del supermercado, le saco una foto, lo escaneo y los subo. Entonces la información que yo encuentro en estos sitios no está filtrada. Cualquiera puede subir información. Entonces, para investigar, también para nuestro rol docente, tenemos que tener cuidado en dónde vamos a consultar esas fuentes o esas páginas para sacar información. Brevemente, esas páginas, estas últimas partes de los criterios de cómo fijarnos en las páginas, es acá la primera: fuentes y recursos de información para investigadores y doctorandos, que también es gratuito. Uno entra, lo busca, como ya vimos anteriormente, copiamos el nombre del texto, le ponemos comillas y se nos va a hacer mucho más rápida la búsqueda. También, digamos, eso de la Universidad Complutense, y algo parecido lo hizo la Universidad de Cantabria también. La idea es que cuando nosotros hagamos nuestras búsquedas, optimicemos justamente las estrategias para que nuestros resultados sean mucho mejores, ¿bien? Para que no perdamos tiempo, por un lado como investigadores, porque bueno, estamos dentro de un diplomado de metodología de la investigación científica, pero como docentes también podemos y debemos hacer, digamos, búsquedas de información actualizada para trabajar con nuestros estudiantes, que la información tiene que ser también de confianza, ¿bien? Y utilizar todas estas estrategias, lo que nos va a hacer justamente es, por un lado, optimizar nuestros recursos temporales, los materiales, hacer mejores docentes, y por lo tanto también digamos, mejores investigadores. Fíjense, digamos, y ya como para finalizar, solamente buscando en Google Académico, fíjense, o ustedes se pudieron ver la cantidad de información que fue desechada, ¿bien? Y utilizando, digamos, algunos signos, como por ejemplo las comillas, también la cantidad de información que fue desechada, preparada, y eso, digamos, ayuda mucho en nuestras búsquedas. Y para finalizar, si bien yo tengo alguna palabra clave en mi cabeza y la utilizo en los buscadores, y a veces busco, y lo que encuentro no es lo que estoy buscando, utilicemos sinónimos, porque a veces cambian, los buscadores están guardados con ciertos términos, y a veces vemos cuando uno cambia por un sinónimo, medio como que podemos encontrar otras respuestas. Jóvenes, consulta, comentarios. Me podría quedar más tiempo. Estimados colegas, ¿alguna pregunta o un comentario? ¿Conocían algo de Google Académico? ¿Conocían algo de estas habilidades de optimización de búsquedas por Internet? ¿Las utilizan? Buenas tardes, estimado Héctor. Te saluda Gustavo. Está, En este Gustavo. caso, pues quiero agradecerte por enseñarme la herramienta de esto de las comillas, así como que una búsqueda avanzada, si se podría decir, porque yo no la utilizaba. Yo para tener así como que a bien el poder seleccionar así contenido de calidad, digamos, pues trabajaba con Google Académico, o simplemente, bueno, en lo más práctico para mí en muchas ocasiones fue
el buscar PDF, ¿verdad? O sea, en el sentido de buscar un tema y colocarle digamos, al tema, digamos que estamos trabajando sobre la alimentación PDF colocaba, y me daba bastantes libros y bastantes revistas, etcétera, que estaban en PDF. Lo que yo busco siempre en un PDF es la editorial, ¿verdad? La editorial que respalde lo que yo voy a leer. Si no tiene editorial o son fragmentos, pues a veces, en muchas ocasiones, yo los desecho. Pero la herramienta, esto de las comillas, me pareció muy interesante. Yo estaba haciendo ahí algunas pruebas y sí descarta bastantes cosas que literalmente puede ser que no sean funcionales para lo que uno anda buscando, ¿verdad? Entonces Claro. agradezco la herramienta que brindaste el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo, por compartirlo. Celeste, Nidia. Yo le agradezco. Sí había practicado buscar información sobre Google Academy. Delty también es otra. Sirius, pero el problema de estas páginas es que no hay mucha información. Y hay una página que también mostró ahí que es relacionada en medicina. Artículos también, Sí. pero el problema es que no hay mayor información. No, además vemos que yo lo que estaban ahí en ese Power, en esa diapositiva, junto vemos con Dialnet en la parte inferior, eran otros ejemplos de páginas, digamos, que uno puede encontrar cuando hace, digamos, alguna búsqueda por internet. Algunas de esas páginas especializadas o repositorios especializados, algunos son de pago, de Alnet no, por ejemplo, pero como fue puesto, digamos, como un ejemplo a los fines de decir, bueno, yo puedo encontrar esto, pero como un ejemplo nada más. Esto mismo que nosotros hicimos recién en Google Común y Google Académico, también uno puede hacerlo en Dialnet, ¿bien? Pero va a ser, digamos, muchísimo más acotada en la búsqueda, siguiendo vemos con esa metáfora de que una sala, una habitación, sería Google, y el Google Académico sería, digamos, una pared. Dialnet sería, digamos, 2 o 3 repisas, estantes, ¿bien? Y utilizar, digamos, las comillas o los signos de esos estantes son los 3 o 4 o 5 primeros libros. Entonces se achica, se acelera, se concretiza mucho más lo que nosotros estamos buscando. A veces no es suficiente, por eso también tenemos que utilizar términos parecidos, sinónimos, que nos ayude, digamos, a buscar lo que realmente, o encontrar lo que realmente estamos buscando. Algo así brevemente también si ya tienen experiencia, digamos, en Google Académico, en los resultados, habrán visto, digamos, que la parte inferior de ese resultado hay palabras en azul, que te dice, bueno, citado por, artículos relacionados. Entonces eso también ayuda, porque son artículos que están relacionados con la temática del tema que yo encontré. Muchas veces yo lo que puedo hacer es buscar en esos artículos relacionados trabajos de los mismos autores o de temáticas similares. Lo que el buscador hace es acelerar, anticipar nuestras búsquedas. También el citado por lo que hace es mencionar qué documentos, qué trabajos de investigación han utilizado como fuente esa cita. ¿Bien? Entonces eso también ayuda para buscar artículos, trabajos académicos ligados con eso que yo encontré. Exactamente. Muchas gracias, licenciado. No, de nada. Gracias también, ¿verdad? Porque nos ayuda a buscar de manera más rápida los archivos y nos reduce, como usted decía, el estante, la pared. Entonces, realmente sí nos ayuda muchísimo
el usar las comillas. Yo había usado los asteriscos, me recuerdo yo, el entre asteriscos o como decía el profe Gustavo, el PDF, ¿verdad? Pero muchas gracias por compartir. Vale, muchas gracias a ustedes. Y las actividades del módulo 2 y los textos, que no son tantos, es la ampliación de lo que nosotros hemos visto ahora. En una parte habla sobre la infoxicación, ¿bien? Y por el otro bloque habla sobre estos criterios para mejorar las búsquedas, estas estrategias y los criterios para analizar las páginas que uno vaya a encontrar en la web. Es eso. En el caso que quieran, digamos, ampliar esta temática, bueno, ahí tienen, digamos, este material para poder hacerlo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que siempre se aprende algo más, siempre son pasitos, como decía Gustavo, como decía Nidia y Celeste, que quizás va puliendo algo y que nos permite hacer mejores investigaciones. Yo creo, estimados colegas, también que hay que ver que esto a veces los estudiantes no lo saben. Tal vez uno docente lo practica, pero ellos no. Les cometen errores ahí tremendos de que le mandan una información o que apareció en algún lugar que a alguien se le ocurrió, pero puede ser por haraganería, pero también porque no saben cómo hacerlo. Entonces, esto nos va a servir, pues los invitamos a continuar, jóvenes, realicen las actividades y en el siguiente módulo pues avanzaremos más en este proceso. Muchas gracias a todos. Héctor, un abrazo, feliz noche por allá, creo ya. Y acá pues feliz tarde. Se cuidan mucho. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Se cuidan. Licenciado Héctor. Sí. Perdón, yo quería comentarle algo. Sí. Ahora que hablaba de las fuentes, ¿verdad? Y de elementos que puedan haber ocultos. Yo doy el curso de religión en mi colegio. Y me parecía muy interesante porque en el ámbito de espiritualidad hay muchos elementos que pueden confundir al estudiante. Y hablando de elementos ocultos, pues esto también es referencia para ellos de aprender a tomar espiritualidades que sean basadas en una teología científica. Porque hoy más que nunca la espiritualidad ha tendido a un ocultismo. Y entonces le pueden venir y dar cualquier información, cualquier autor, pero también esta línea pues también les aporta mucho a la hora de generar una espiritualidad desde la teología como, digamos, en línea con la iglesia. Entonces, pensaba yo, ¿no? Ajá, no sé si me entiende. Sí, sí, sí. Fíjate, algo... antes del boom de Internet, las personas que hacían investigación consultaban en bibliotecas físicas. Y cuando accedían a esos libros, a esas fuentes, hacían ese análisis para saber si la información que estaba disponible en esos libros era de confianza, actuales, si eran de un marco teórico cercano al que la persona estaba practicando. Y esos mismos criterios se trasladan y se multiplican a la virtualidad porque hay tan gran cantidad de información disponible y que no solamente las personas que estamos haciendo investigación o hemos hecho en alguna oportunidad de investigación, accedemos no solamente a los libros físicos, sino a los que están alojados en la red. Nuestros estudiantes también están. Y esos criterios que se utilizaban para esos libros físicos, los aplicamos y los perfeccionamos para mejorar las búsquedas en la virtualidad. Y algo que les cuento, eso de usar las comillas, me sirvió también para corregir los trabajos de los estudiantes. Porque también está con esto de que está todo muy, muy al alcance de la mano. Muchas veces también al alcance de la mano están las respuestas sin el procesamiento por parte del estudiante.
Entonces, el profe me está pidiendo esto, no sé qué, bueno, lo busco por internet, copio y pego. Y cuando veía y tenía una sospecha por la forma de escritura de los estudiantes, agarraba esa frase o esa oración entre comillas, lo buscaba en el buscador y me daba 10, 15, 20 páginas donde estaba exactamente punto y coma esa oración. Le decía, no, mira, acá digamos vos hiciste copia y pega, así que todo esto también nos sirve, no solo como para una investigación, sino digamos también para nuestro rol docente, y que también desde este rol les enseñemos a nuestros estudiantes a analizar críticamente la información que está disponible en Internet, sin hacer hincapié sobre todo, digamos, a esas fuentes de investigación, pero sí, digamos, a ver, si yo entro a una página X, fijarme a ver cuál es el interés que tiene, cuál es el mensaje que me están dando, que eso muchas veces los estudiantes no reparan y pasan por alto, y sí, como está en Internet es válido, como está en Internet es cierto. Entonces, bueno, esto también nos va a ayudar no solamente para hacer una investigación, sino también para desarrollar el pensamiento crítico, el espíritu crítico en nuestros estudiantes. Y sí, me pasó una vez que tuve que confrontar a un estudiante. ¿Usted cree en eso? ¿Es lo que usted siente? ¿Es lo que usted ve? Pues no, vaya, entonces ¿por qué lo copia? Entonces sí, totalmente. Licenciado, muchas gracias, muy amable. Y a todos. No, por nada, a vos. Sí. Héctor. Sí. Mira, y ponete, yo estuve viendo, pues, consultando sobre las vidas de los niños en edad media. Encontré algo muy interesante, pero en un sitio web cualquiera, pues, es decir, aparecían unos protocolos de notarios de la Edad Media, en donde ese notario lo que decía es que recibía a un niño de parte de sus padres para entregarlo con un artesano que le iba a enseñar durante 5 años, a cardar lana, por ejemplo, a cambio de tal cosa y tal otra. Es decir, a mí me encantó el documento, pero lo encontré pues en un sitio que ya era secundario, ¿verdad? Que ya citaba esos protocolos de notarios, te puedes imaginar, 1600, 1500, ¿verdad? Muy antiguos. Ahora, si uno quisiera tener acceso ya a esos documentos, también se pueden encontrar estos documentos así en internet. Sí, fíjate, a ver si te puedo entender bien. Vos encontraste un documento del siglo XVI en una página X. ¿Bien? El documento estaba completo. Fíjate si en esa página te menciona en dónde se consultó, dónde se extrajo esa fuente y la alojaron ahí. De última, lo que puedes hacer es buscar buscar el nombre del documento en estas bibliotecas virtuales que mostraba, digamos, en algunas universidades ahí de Guatemala, o bien, digamos, en la misma UNESCO, o en otros sitios, para saber si tienen digitalizado ese documento. Yo, por ejemplo, una de las materias que doy en la escuela de profesorado es historia y epistemología de la geografía. Entonces vemos la historia inicial de la evolución del pensamiento geográfico. Entonces hay muchas veces para graficar, ilustrar, sobre todo vemos el comienzo de la geografía, esto muy ligado con la cartografía. Entonces algunos mapas bien antiguos, sobre todo de la Edad Media o de otras civilizaciones, he buscado, por ejemplo, ahí en Europeana o en otros sitios, libros actuales que están, digamos, que son incunables, pero que en distintas universidades las han digitalizado
y la han puesto en estas bibliotecas digitales. Así que lo hecho es descargado y también eso se lo comparto a mis estudiantes como para poder trabajar con fuentes primarias. ¿Bien? O sea, exactamente, sí. me sale más barato descargarlo que hacer un viaje a algún otro lugar del mundo. Y eso es lo que puedes hacer vos. Si ese documento es el que te interesa, fíjate, digamos, si con ese nombre lo puedes encontrar en alguna de esas bibliotecas virtuales específicas, o entrar, digamos, a alguna de esas bibliotecas y fíjate, digamos, a ver qué documentación, qué documentos tienen alojado. Voy a ver, ¿verdad? Porque no es solo libros, sino fuentes también que se pueden encontrar. Sí. Sí, estos 2 años, sobre todo estos 2 últimos años que estuvimos casi todo el mundo en cuarentena, mucho se aceleró la digitalización de materiales, sobre todo vemos en universidades. Acá, por ejemplo, una de las universidades que tenemos acá en Córdoba, pero la más antigua, hizo un convenio con la Universidad Complutense. Esta universidad tiene más de 400 años, la de Córdoba, para digitalizar esos libros iniciales, que son incunables, que son del periodo jesuita. Así que se aprovechó justamente que no estaba abierto al público, que la gente estaba trabajando en su casa, para justamente digitalizar, o bien cuando ya podemos salir, esa digitalización la hacían en la biblioteca. Bien, gracias. No, nada, a ustedes. Entonces, muchas gracias, Héctor. Estamos en comunicación. Por ahí te envié un correo para lo del próximo colegio y te comentaba que estoy tramitando los honorarios. ¿Viste? Así es que sí estoy detrás de esto porque es lo menos. ¿Sí? Dale. Muchas gracias, Héctor. Buen día. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.